El Garrahan hoy tiene equilibrio en sus cuentas, tiene equilibrio financiero. La verdad que el tema es de dolor, porque no puedo admitir la insensibilidad que existe. Me da mucho dolor porque dejé mi vida acá adentro. Estamos acá para poder tener un salario digno. Plata hay, lo que no hay son prioridades. ¿Cuál es la idea? Que haya salud privada y que solo tenga servicios de salud quien pueda pagarla. Salvar a los chicos con cáncer no debería tener precio, pero eso tampoco parece importarle al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo está afectándolos a ustedes anímicamente esta situación? No, es horrible. Yo entré en el 91. Y hace 30 y pico de años saca cuentas que trabajo acá adentro y nunca he visto el hospital en este estado. No tendríamos que llegar a esta situación. No, también te van empujando, ¿no? Exacto, nos llevaron al borde. Es el principal hospital pediátrico de nuestro país, un hospital de alta complejidad que es referencia no solo a escala nacional, sino incluso internacional. Algunos números: más de 600.000 consultas ambulatorias, más de 10.000 cirugías anuales, más de 100 trasplantes, el principal centro hemato-oncológico, es decir, los niños que sufren cáncer, niños y niñas de todo el país, son atendidos en el Garrahan. Los médicos que están acá se prepararon toda su vida, los técnicos también. Eso se tiene que valorar de otra forma. O sea, las enfermedades más raras que vas a ver se atienden solamente acá. Para que ese hospital de alta complejidad funcione, necesitas trabajadores y trabajadoras de muchas profesiones y muchos oficios que hacen funcionar esa maquinaria. Y tienen que estar bien pagos. Tenemos 953 empleados administrativos y 478 médicos. Eso nos está hablando de un desorden descomunal. Claro. Es decir, bueno, ¿viste cuando vos decís las medias verdades? Y las medias verdades son falaces para justificar una estructura que es mentira. Digo, además se publicó, creo que en estos días, se publicó la distribución de personal de cómo es. Requiere un mantenimiento específico de aparatología, de limpieza, es un hospital inmenso. Bueno, el gobierno de Milei y el ministro Lugones han declarado abiertamente que su objetivo es liquidar toda responsabilidad del Estado Nacional en la provisión de servicios de salud. ¿Y cuál es la idea? Que haya salud privada y que solo tenga servicios de salud quien pueda pagarla. Las familias que vienen acá de tantos lugares del país que queden completamente desamparadas y los trabajadores a suerte y verdad. El punto de inflexión ocurre en un hospital modelo como el Garrahan, que se desangra. Yo soy ayudante de servicio, sí. Y con este tema estamos colapsados y tampoco hay materiales para trabajar. Es agotador, sí, aparte de estar trabajando con el presupuesto que tenemos no nos alcanza. O sea, además de este tienen que tener otro trabajo más. ¿Trabajo para llegar, sí, a fin de mes? No se llega. No se llega, o sea, cobramos y ya el tercer día ya pagaste todo lo que debes. No, es que nosotros vivimos atrasados porque muchos compañeros hacen adelantos de haberes. ¿Entendés? Van pidiendo adelanto porque no les alcanza. No, entonces esto es consecutivo. El mes que viene tenés que volver a pedir un adelanto porque no te alcanza. Cuando compañeros te hablan y dicen, che, conseguir tu trabajo para poder llegar, ¿de qué trabajan? De limpieza. De limpieza. De limpieza, de Uber, de qué sé yo, vendés ropa, qué sé yo, comida, algunos se traen su, qué sé yo, vender, no sé, alfajores. Los números confirman el desastre. Aumentos salariales otorgados al 1%, es decir, a menos de la mitad de la inflación mensual. Salarios por debajo de la línea de la pobreza y el exilio económico de los profesionales. Pluriempleo, ¿tenés varios trabajos? 13 horas. ¿Haces todo acá o también tenés por afuera? No, sector privado y en el sector público. 13 horas sin parar por día. Sí, soy técnico y soy licenciado de la UBA, tengo 2 títulos universitarios y el hospital te paga mínimo un 40% menos de lo que ganarías con la misma antigüedad en el ámbito privado. ¿Crees que la gente esto lo sabe? No, es una vergüenza lo que les pagan a médicos, estamos hablando de médicos. Mientras, por decreto, el presidente Javier Milei otorgó a la Secretaría de Inteligencia 33.000 millones de pesos adicionales para el primer cuatrimestre de 2025.
Digamos, si vos solamente tomás los últimos 2 decretos en los que el gobierno le agrega 33.000 millones de pesos a la CIDE, solo con eso te pagás todo el año el Garrahan. Plata hay. Lo que no hay son prioridades. Ahí lo tenés. Es decir, es más importante hacer una vigilancia de las personas, atacar a los periodistas, a los que le dicen ensobrados y ensobran ellos, ¿no? Por supuesto que esto es así. Digo, entonces, no hagamos más nada. La explicación es concreta. O sea, si en el 2024 estar con el presupuesto del 2023 era un problema, imagínate en el 2025 estar con el presupuesto del 2023. Lo digo, los resultados se están viendo hoy. Yo soy auxiliar de farmacia y en mi servicio se fueron 7 farmacéuticos en los últimos 6 meses. No se los reemplazó y se tuvo que recortar incluso la cantidad de pacientes que retiran medicación diariamente. Está claro que no es simplemente 2 puntos más o menos de una paritaria. Nuestro salario nos lo merecemos, pero está en juego el futuro del principal hospital pediátrico de nuestro país. Por eso la lucha de los trabajadores del Garrahan creemos que también es la lucha por la salud pública. Estamos cansados. Estamos muy mal, redepresivos, mal, no hay soluciones y cerraron 2 salas. Creo que son 2 salas de terapia intensiva y de guardia. Así que menos gente puede venir a contar. Eso es un golpe a los trabajadores y a quienes se atienden en el hospital. Sí se están reduciendo las posibilidades de atención. Una situación muy extrema y espero que la gente lo entienda y nos ayude y nos apoye, porque esto de seguir así, vuelvo a repetirte, en tantos años nunca he vivido una situación tan extremadamente grave como tener la sensación de que pueden cerrar el hospital. La motosierra avanza sin mirar a quién y no se detiene. Arrasa con una de las fibras más sensibles del país y anticipa denuncias contra ministros y funcionarios. Algunas precisiones de lo que está pasando en el Hospital Garrahan ahora, porque hoy mismo se conoció que el gobierno le va a dar efectivamente un aumento a los residentes. Ahí hay que poner 2 apostillas al pie. Primero, los residentes dicen que no fueron notificados, supongo que será una cuestión de trámite, pero la otra es que este aumento por lo pronto pareciera que no alcanza a los demás trabajadores. Exactamente, Rolando, lo que se está anunciando para los trabajadores residentes le resta o le falta a todo el resto. Cuando hablamos del resto son médicos, enfermeros, farmacéuticos, técnicos, situación que desde los trabajadores del Garrahan aseguran, en vez de solucionar y aplacar, terminaría profundizando en el conflicto. Va a haber una asamblea el día martes. Ahí está el comunicado, este es el comunicado de los residentes de Garrahan diciendo que, bueno, que no les llegó todavía ninguna propuesta salarial. Pero pareciera también que está hecho como para desbloquear o dividir el frente, digamos, de resistencia, ¿no? El frente de lucha. Y hay que decir también, sin los residentes el hospital no funciona. Y vos tenés una conciliación obligatoria que hubo, situación que obligó, por supuesto, a los trabajadores a continuar en su labor, pero también con listas. Claro, pero ¿qué pasa? El conflicto puede ir contra los que están sindicalizados, pero los residentes no están sindicalizados. Entonces no tienen por qué acatar la conciliación obligatoria. ¿Qué pasó? Y ahí se empantanó el conflicto. Entonces ahora dice, le aumentan a los residentes y la otra paritaria siga. Sí, y vamos a ver qué es lo que decide la asamblea el día martes, a ver si esto finalmente pone paños fríos y todo vuelve a una relativa normalidad. Esto no es normal lo que está pasando en el Garrahan, claramente, sobre todo con los anuncios del propio gobierno describiendo que los empleados administrativos, que todos aseguran esos datos no serían verdad. Bueno, pero al margen de eso, ¿será verdad, como te dijeron a vos, que hay hasta médicos haciendo Uber? Mirá, me lo dijeron varios profesionales en el lugar. No te lo puedo confirmar, no he encontrado a un médico todavía que me lo haya dicho. Sí, lo escuchábamos recién, teníamos la entrevista con un técnico. Que hacen changas, que los van empleados hacen changas. Sí, o por ejemplo, muchos de ellos llevan alfajores, perfumes para vender en el lugar. Nos dicen que un día lo van a denunciar por corruptos y porque no... Bueno, ha pasado, esto ya ha pasado en su momento en algún hospital, en el Posadas. En el Posadas, sí. Ya había pasado. Ahora, claramente esos médicos se empiezan a ir al sector privado, donde pagan 40-50% más, quedando, por supuesto, vaciado de profesionales el Garrahan. Adrián Andirata fue consejero administrativo del Garrahan por Ciudad de Buenos Aires y nos contaba recién fuera de cámara que hay como un bloqueo de títulos para los médicos del Garrahan. ¿Qué quiere decir esto? Claro, ¿no pueden trabajar en otro lado? El sistema de los hospitales SAMIC, como fue que se creó en el año 87, el sistema SAMIC significa
servicio de atención médica integral para la comunidad. Varios hospitales posteriormente fueron tomando esa como ejemplo al Garrahan en la forma de la descentralización, la administración autónoma, autárquica, digamos, con los presupuestos que se generan año a año. Por eso, digo, acá tenemos que tener una diferencia. Digo, resulta raro el esquema de aumentar 500.000 pesos más al sueldo de los residentes, lo que se anunció hoy, porque son dos cosas distintas. El Garrahan tiene 4 gremios que participan de la paritaria, que son ATE, UPCN, SUTEGBA y la Asociación de Profesionales. Estos participan, fíjense cuál es la autonomía, que participan de una paritaria propia, no participan de otro tipo de paritaria, ¿no? Sí, difícil pensar que esos gremios están manejados todos por el kirchnerismo cuando... No, de ningún modo. No, Digo, no, de ningún modo, de ningún modo. Aparte, se va al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es quien homologa o no los convenios o los acuerdos que se generan entre las partes. Quiero decir, es una denuncia de ocasión, digamos, lo del presidente. Bueno, son gremios, Rolando, que vienen en una lucha con todos los gobiernos, no solo con vienen ya con el kirchnerismo, con Macri, haciendo reclamos porque, por supuesto, siempre hay retrasos. Siempre. Lo que pasa es que en este punto la situación ya fue... imagínate que están trabajando con el presupuesto 2023. ¿Los médicos pueden tener doble trabajo? En principio, cuando comenzó el sistema SAMIC era con bloqueo de título, con lo cual los profesionales médicos lo único que hacían era trabajar en el hospital. Por eso hay un horario prolongado, no se trabaja como en los demás hospitales, sino que vos tenés obligatoriamente trabajar 44 horas semanales, los médicos de planta, los técnicos de planta, todo el mundo, incluso hasta los administrativos cumplen también ese régimen horario. ¿Qué pasa con los residentes? Los residentes es un sistema de capacitación que da el ministerio, que por concurso acceden una cantidad determinada que... O sea, la gente concursa para ir al Garrahan. Por supuesto, para entrar como residente se dan exámenes de residencia año a año, es decir, y se establece un cupo determinado que está dentro del presupuesto que genera el Garrahan. Pero hagamos un análisis político. ¿Retrocedió el gobierno, Javier? El gobierno retrocede a su manera, pero sobre todo quiere poner una lanza ahí de división con el aumento. Este aumento, hay que decirlo, lo anunció el gobierno por redes sociales. Es decir, no lo llevó al hospital, no lo llevó a la discusión paritaria, lo anunció por redes sociales, por la cuenta de Twitter, por X. Así que hay que ver. Lo que sí está claro es que hay una intencionalidad, vos lo explicabas en el editorial, de el gobierno de regodearse con el ajuste, en el Garrahan incluido. Por eso porque el ajuste le está permitiendo, por lo menos en la lectura de ellos, ganar elecciones. Bueno, no son castigados y entonces vía libre, semáforo verde. Por eso la vocera del conflicto por parte del gobierno fue la viceministra de Salud, Cecilia Lochisano, que tiene otros problemas, pero que fue elegida y coacheada por el equipo de comunicación, por Santiago Caputo de mucha relación con el ministro de Salud, pero... Se hubieran acordado que era la ex de Triaca. Bueno, son detalles. Ni hacen Google. No, y tampoco se ve que se fijan si además no cobra un extra desde el gobierno de la ciudad. Son detalles que pasan. Y la hicieron pasear por varios canales para explicar algo que también me gustaría que acá se aclare, porque el gobierno hizo muy fuerte el argumento de que hay el doble de administrativos en el Garrahan que de médicos. Y claramente pone de un lado a los médicos y del otro lado al resto del mundo, como si uno ¿Cuál es la proporción lógica? No necesitara de... Administrativo, bioquímico, pero incluye como administrativo a los radiólogos, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, a ver, digamos, administrativos puros. Enfermeros. Sí, no, los enfermeros son profesionales, claro, porque pero la mayoría de los enfermeros del Garrahan son licenciados. Claro, pero para el gobierno son administrativos. Bueno, ahí está. Yo creo es que las medias verdades llevan a las confusiones. Digamos, cuando vos tenés una planta de 4.000 y algo de empleados total y puramente administrativos son 400 y algo, quiere decir que no llega
ni al 10% de la planta total. Porque la verdad Pero el que resto son es todos profesionales infraestructura. de distintas especialidades, pero profesionales. Claro. Porque también el mantenimiento del hospital se hace a través de ingenieros, es decir, que trabajan permanentemente, porque es una estructura... Porque si algo está mal en el oxígeno, se muere un pibe, No, digo, en exactamente. una incubadora se muere un pibe. Exactamente, exactamente. Por eso te digo, es decir, y todo esto aparente, nada se hace si no es con una licitación. Las compras que se realizan, todo se ha hecho. Esto no es contratación directa, como en el caso de la No hay viceministra. contrataciones directas. Esto sí, a ver, de licitaciones de Garrahan. contrataciones directas. Cuando vos hablas de contrataciones directas, podés hacer en caso de emergencia algún medicamento específico para el momento, que son los de alto costo y de baja frecuencia. Esto sí se hace a veces porque, bueno, Por necesidad, llegó un por paciente, vida o tenés una muerte. necesidad y requiere esta medicación.